¿Sabes que el acné causado por el maquillaje puede ser en realidad estar siendo causado por la mala higiene que le das a tus esponjas? Hola, yo soy Rosy, ¿cómo están? Siempre he escuchado como, Es que no sé qué productos de maquillaje utilizar porque tengo la piel demasiado sensible. Todo lo que utilizo me saca acné. yo creo que todos hemos pasado por esa época. Y cuando ustedes estén diciendo eso ustedes mismas, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lavaron sus esponjas? Para que les deje de pasar eso y puedan comprar cualquier marca de maquillaje sin que sientan que les sale acné o que la piel se les pone sensible, hoy les traigo 7 formas distintas para lavar sus esponjas de maquillaje que cuando empiecen a usar van a amar y van a ver que todo el maquillaje que están usando les va a servir y que el acné va a empezar a disminuir. En el puesto número 7, jabón con agua hirviendo. Aunque está de último, se los recomiendo muchísimo porque como vas a poner a cocinar la esponja, vas a matar todas las bacterias que hayan en ella y eso va a ayudar muchísimo a que no te salga acné porque literalmente te vas a estar poniendo un maquillaje libre de bacterias. Este es uno de los que a mí más me gusta hacer si tengo un poquito más de tiempo para poner a cocinar mi esponja. Lo que vas a hacer es una sopa de maquillaje. Es horrible, cuando vean todo lo que le va a salir de la esponja van a hacer que... Vas a agarrar la esponja y la vas a impregnar bastante con jabón líquido y luego la vas a poner dentro de una olla con agua a cocinar. Tienes que estar súper pendiente en este momento porque la esponja va a tender a flotar y si tú quieres que todo el maquillaje que hay salga de la esponja, tienes que estarla humedeciendo constantemente. Por eso yo les recomiendo con una cucharilla o con un tenedor irla hundiendo para que siempre esté impregnada de agua y todo lo que esté dentro de la esponja salga. Y con mucho cuidado de no quemarte vas a terminar de aclarar la esponja en el agua fría. Yo lo que recomiendo siempre cuando hemos usado calor es exprimir la esponja debajo del chorro de agua fría para evitar quemarnos. Las siguientes 3 mezclas les recomiendo específicamente para la esponja que utilizas para aplicarte la base. ¿Por qué para la esponja que utilizas para aplicarte la base? Porque es la esponja que va a estar más sucia porque la usamos todos los días cuando nos vamos a maquillar. Es una esponja que utilizas con un producto que es a base de aceite que necesita otro aceite para que ese aceite que está dentro de la esponja salga y no gastes ni demasiado tiempo ni la dañes intentando apretarla debajo del agua para que salga todo lo que está dentro. ¿Qué aceites utilizar? Les recomiendo 3 aceites distintos, depende de lo que tu piel necesite. El aceite de rosa mosqueta es buenísimo si tienes quemaduras, cicatrices, manchas, estrías, cualquier imperfección en la cara, el aceite de rosa mosqueta te lo va a ayudar a suavizar, va a emparejar los colores de la piel, es buenísimo. El aceite de argán, que yo creía que nada más se utilizaba en el pelo y un tip rapidito, en el pelo es brutal. En la piel es muy recomendado para pieles grasas, a esas personas que les da miedo utilizar aceite en sus mezclas porque creen que les va a producir más acné, con el aceite de argán no se tienen que preocupar porque como es antifúngico, más bien va a hacer que tu acné disminuya un montón. Y el aceite de árbol de té nos ayuda muchísimo cuando tenemos la piel irritada. Por ejemplo, cuando van y se sacan las cejas, que sabes que quedas como con un marco de las cejas rojo porque te irrita. Para hidratar pieles que están extremadamente secas y es un desmaquillante natural. Así que para lo que lo vamos a utilizar ahorita es perfecto. Si les interesa este tema de saber qué aceites utilizar dependiendo de su tipo de piel, en mi video anterior menciono 3 aceites distintos a los que les mencioné en este video que también pueden utilizar dependiendo de lo que su piel necesite. En el puesto número 6, aceite más champú más agua. En este caso, como saben que el agua y el aceite no se llevan bien, yo lo que les recomiendo es poner jabón y champú juntos, hacer una mezcla y luego agregar el agua para evitar que el aceite se nos quede por ahí solo nadando en la mezcla y que no haga nada en la esponja. Y como vas a utilizar menos tiempo de exposición al calor, te recomiendo que subas la cantidad de aceite para obtener el mismo resultado. Si pones 2 partes de jabón, pones 2 partes de aceite. Mezclas eso, la esponja la humedeces en esta mezcla y luego la pones dentro de un bol bien húmeda al microondas. Ahorita está súper de moda utilizar el microondas para limpiar las esponjas de maquillaje porque es una versión como express de ponerlas a cocinar. ¿Cuánto tiempo en el microondas? Va a depender de tu microondas porque no todos los microondas tienen la misma potencia. Pero yo prefiero recomendarles que sea de a poquitos intervalos de tiempo porque no quiero que se les queme la esponja. Es poco probable, pero puede pasar y nunca se puede ser demasiado precavido en mi opinión. Entonces yo les recomendaría que lo pongan de a 30 segundos o de a minuto. De 1 a 3 minutos debería ser tiempo suficiente para que la esponja saque todo lo que tenga adentro. En el puesto número 5, que me encanta, es aceite con bicarbonato y agua. ¿Por qué me encanta? Porque el bicarbonato sirve además para desodorizar, para quitar los malos olores. Si en tu caso tu esponja ha agarrado mal olor porque la guardaste húmeda o porque tiene mucho tiempo guardada y huele como encerrado, lo mejor que puedes hacer es utilizar esta mezcla para lavarla porque va a quedar como nueva. Lo que necesitas es mezclar 3 partes de jabón con una parte de bicarbonato y una parte de aceite. Lo mejor que pueden hacer es hacer una mezcla con estos ingredientes, impregnar bien la esponja y luego empezar a aclararla debajo del chorro de agua para evitar que esos ingredientes se nos dispersen y que no le hagan nada a la esponja.
Es posible que como en este tip no estás utilizando calor, vayas a tener que mojar la esponja en la mezcla varias veces y aclararla varias veces antes de que el agua empiece a salir clara. En el puesto número 4, que me encanta y lo recomiendo muchísimo para la gente que realmente tiene la piel sensible, que ha ido al dermatólogo y el dermatólogo les ha mandado un tratamiento específico para su tipo de piel, si tienen un jabón que el dermatólogo les ha mandado, úsenlo. En esta mezcla va a ser jabón de la cara que les ha recomendado su especialista, más aceite. Así te vas a asegurar completamente de que lo que estás usando no te va a irritar la cara, de que es algo que tu cara tolera, que no te va a causar sensibilidad. Y como ya sabes que no te hace daño, es muy sabio utilizarlo para limpiar tus esponjas de maquillaje. Necesitas mezclar 3 partes de jabón con 2 partes de aceite, mojar la esponja en esta mezcla y luego empezar a aclararla debajo del chorro. No recomiendo que se utilice el microondas en este paso porque como vas a estar utilizando jabones especiales para la cara, puede que si los expones mucho al calor, tu composición básica para lo que están hechos pierde efecto y es como si estuvieses utilizando cualquier jabón. En el puesto número 3 es uno de los que yo más uso porque los resultados que da me encantan. Vas a mezclar jabón con desmaquillante y agua. En este caso hay 2 formas de hacerlo. Si tus esponjas están muy sucias porque no tienes ni idea de cuándo fue la última vez que las limpiaste, te recomiendo que pongas bastante desmaquillante en un bol, pongas tu esponja en ese bol y lo dejes reposar por 20-30 minutos. Claro, vas y lo chequeas cada cierto tiempo para rotar la esponja y que toda la esponja se impregne el desmaquillante y no solo un lado de la esponja. Y luego de esos 30 minutos le añades el jabón y lo empiezas a aclarar debajo del chorro de agua. Ahora, si tu esponja no está muy sucia porque las lavas con regularidad o es una esponja nueva, puedes mezclar directamente el desmaquillante con el jabón y luego empezar a aclarar esta mezcla debajo del chorro de agua. Cualquiera de las 2 formas. En el puesto número 2, que me gusta muchísimo y lo recomiendo mucho para personas que tienen mucho acné, que tienen que siempre desinfectar sus esponjas o sus brochas, o personas que son maquilladoras profesionales o que les gusta maquillar a gente con su maquillaje para evitar que se infecte el maquillaje o infectes a las personas que vas a maquillar. Y es mezclar antibacterial con jabón. El antibacterial mata las bacterias, así que vas a cuidar tu maquillaje muchísimo. Y es súper fácil de hacer. Tienes que mezclar el antibacterial con el jabón, mojarlo en esta mezcla y aclararlo debajo del chorro hasta que el agua salga limpia. Y en el puesto número 1, que es el que yo utilizo normalmente para limpiar mis esponjas, que es el que creo que está como más de moda en este momento, es poner agua con jabón y meter tu esponja en el microondas. Ahora, yo que soy un poco maniática, le pongo el jabón directamente a la esponja y la humedezco un poco en el agua, nada más la dejo en el microondas por 30 segundos, la saco, la muevo y la vuelvo a meter 30 segundos. Nunca pongo intervalos de más de 30 segundos porque me gusta ir volteando la esponja e irle sacando todo lo que tiene dentro sucio para sentir que realmente la estoy lavando. Si después de exprimirla varias veces veo que el agua todavía sigue saliendo llena de maquillaje, boto esa agua que está sucia, le pongo más jabón a mi esponja y la vuelvo a poner con agua limpia. Con 2 veces que lo hagas, si tu esponja no está muy sucia, debe ser suficiente. Y luego termino de aclarar el poco de maquillaje que le queda dentro de la esponja debajo del chorro de agua fría. Una cosa muy importante que tienen que recordar cuando vayan a aclarar las esponjas debajo del chorro de agua fría es que nunca las aclaren con las uñas, nunca las aprieten con las uñas, siempre con las yemas de los dedos y desde el centro de la esponja hacia afuera, para asegurarte que todo lo que está en el centro salga. Y tienes que ser súper gentil porque las esponjas cuando están mojadas van a estar más expandidas y va a ser más fácil de que se rompan. Tú puedes agarrar una esponja seca y manejarla y no va a ser tan frágil como cuando está mojada. Por eso es súper importante que este paso lo hagan con mucho cuidado. Yo les recomendaría que limpien sus esponjas después de la segunda o tercera vez que las han utilizado. No les recomiendo que las limpien cada vez que las usan porque las esponjas cuestan mucho porque se sequen y si las estás guardando todo el tiempo húmedas, más bien vas a disminuir la vida de la esponja y vas a hacer que la esponja agarre mal olor. Si 7 formas de limpiar sus esponjas de maquillaje no les pareció suficiente y quieren ver más, en mi Instagram TV, que se los voy a dejar por aquí o en la cajita de información, les dejo un truco más de cómo limpiar sus esponjas que me encanta, así que tienen que ir a verlo para que tengan toda la información. Si ya aprendieron cómo limpiar sus esponjas de maquillaje pero no tienen ni idea de cómo limpiar sus brochas, pueden ver el video que les está apareciendo por aquí, donde les hablo de 20 formas distintas 20 de cómo limpiar sus brochas de maquillaje. Y para las que les gusta la ropa, estoy demasiado feliz porque el video de la semana que viene va a ser mi segundo haul de ropa de Zaful. Si no se lo quieren perder, suscríbanse a mi canal aquí en mi nombre o en el botoncito rojo abajo. Por supuesto, no se olviden de comentar y compartir el video porque compartir es vivir. Yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo. Bye.